Hola hermanos y amigos, los saludo un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice: Hijo mío, si recibieres, el título lleva por título Excelencias de la Sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Es de capítulo 2, Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Lleva por título Excelencia de la Sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová. Aquí el Señor nos relaciona, ¿cierto?, la sabiduría con el temor a Jehová, ¿cierto? Dice: si recibieren mis palabras y mis mandamientos y lo guardáramos dentro de nosotros, ¿cierto? Imagínense, ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, ¿cierto? Pero también el Señor enseña esto, que si recibiéramos sus palabras. ¿Y cuáles son sus palabras? Las que están escritas en la Biblia, ¿cierto? Dice: y mis mandatos y mis mandamientos guardares, que nosotros obedezcamos, no tan solo leamos los mandamientos, sino que los obedezcamos, ¿cierto? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿De dónde proviene el conocimiento de la sabiduría? De aquí, ¿cierto? El conocimiento de la palabra del Señor. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué es lo que es la prudencia? Cuando uno es prudente, cuando uno es ubicado, ¿cierto? Cuando uno es reservado, cuando uno sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. ¿Y quién es el único que nos puede ayudar con eso? El Señor, ¿cierto? Si somos fáciles para ayudarnos, ¿cierto? Si somos fáciles para contestar, cuánto muchas veces tenemos que callar. ¿Quién nos da esa prudencia solamente para callar cuando tenemos que callar? El Señor. Dice, y todo esto lo relaciona con la inteligencia, con la sabiduría, con la inteligencia, sabiduría, ¿cierto? Que proviene de lo alto. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, ¿cierto? El Señor aquí relaciona la inteligencia con algo súper importante, ¿cierto? Y la prudencia dice que si la escudriñáramos, la buscáramos como la plata y la escudriñáramos como tesoro escondido, ¿cierto? Como tesoro, entonces entenderás el temor a Jehová, ¿cierto? Aquí nosotros sabemos que el Señor está hablando de la palabra, ¿cierto? De su palabra, de la palabra del Señor. Si nosotros la escudriñáramos con esa gana, con ese deseo de aprender cada día más de la palabra del Señor, nosotros seríamos cada día más sabios, más inteligentes, con más prudencia. El Señor es tan bueno, tan bondadoso, que nos enseña en este libro tan maravilloso llamado la Biblia cómo debemos ser
para poder ser rectos en nuestra vida, para poder ser íntegros, cristianos verdaderos, ¿cierto? Y principalmente agradarle a Él, ¿cierto? Después dice, y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿cierto? Lo mismo que estamos hablando, que de Jehová viene el conocimiento y la inteligencia. Solamente Él nos puede llenar de sabiduría. Recuerden que el rey Salomón, que le pedía al Señor mucha sabiduría, y el Señor lo hizo el hombre más sabio de toda la región, de todo el mundo, se podría decir, ¿cierto? En ese entonces, el Señor, si tú le pides sabiduría, el Señor nunca te la va a negar. El Señor te va a llenar de sabiduría si tú quieres sabiduría y le ruegas al Señor por sabiduría, el Señor, no dudes que te la va a dar. Después dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿cierto? Los hombres que se creen muy inteligentes, que se creen los sabios más grandes de este mundo, y muchas veces no creen en Dios, ¿cierto? Ellos no conocen muchas veces la verdad o no la quieren aceptar, que el conocimiento, y lo dice la palabra del Señor, el conocimiento y la inteligencia vienen de Jehová, ¿cierto? Esa inteligencia que da para estudiar medicina, para estudiar ingeniería, para los astronautas, ¿cierto? Para todas las personas que tienen un tipo de inteligencia desarrollada para hacer cosas buenas, ¿cierto? Para hacer cosas buenas, todo eso proviene de Jehová. Después dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor a las personas rectas, a las personas correctas que caminan rectamente, dice, que son íntegros, ¿cierto? Que proceden como corresponde en la vida. El Señor en este día aquí nos dice que Él jamás le va a negar la sabiduría. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Así que alabamos al Señor, ¿cierto? En esta hora, que si tú eres íntegro, eres bueno, procedes bien en la vida, el Señor con mayor razón te va a llenar de sabiduría. Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, ¿cierto? ¿Quiénes son sus santos? Sus hijos, nosotros, ¿cierto? Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, ¿cierto? Y alguno puede decir, de los amigos que nos están escuchando, pero ¿cómo ustedes van a ser santos si ustedes viven en la tierra y también pecan? Claro, por supuesto que pecamos, hasta con el pensamiento se puede pecar, ¿cierto? O el desearle mal a alguien, de todas formas se puede pecar, ¿cierto? Pero el Señor dice sus santos porque Él tiene la esperanza, y nosotros también, de que sigamos el camino correcto, que le pidamos perdón al Señor cuando pecamos, y cuando lleguemos al cielo, todos vamos a tener la santidad de estar allá, ¿cierto? Los que están arriba son todos, tienen santidad, ¿cierto? A eso se refiere, porque están en un lugar santo, ¿ya? No que vayamos a hacer milagros, no se refiere a eso, porque lo único que hace milagros es el Señor, sino que porque al estar en aquel lugar santo que es el cielo, nosotros pasamos a tener santidad, ¿cierto? Y dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros al tener sabiduría vamos a comprender que lo que es justicia, que lo que es juicio y equidad y todo buen camino, ¿cierto? No como esa falsa justicia, esa falsa sabiduría que se ve muchas veces en las noticias, ¿cierto? Que muchos jueces y juezas cometen errores y dejan libre a personas que no tienen que dejar libres, que son asesinos, han cometido crímenes atroces, ¿cierto? Y sale en la televisión incluso que los liberan, ¿cierto? No, esa no es una verdadera justicia. Todo buen camino, toda justicia y toda equidad es tu juicio igual, y equidad quiere decir igualdad entre todos nosotros, porque delante de los ojos del Señor somos todos iguales, ¿cierto? Pero no debemos pecar. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso que una vez que pasamos a ser sus hijos, cuando les estamos en nuestra vida,
Nosotros estamos en una lucha constante de seguir este camino recto que habla el Señor a través de la sabiduría y de no pecar. Y si pecamos, pedirle perdón al Señor, pero que no se transforme en costumbre. Ah, yo peco, total, el Señor me perdona. Porque no vaya a ser que tú estés pecando y venga el Señor y no vas a alcanzar a irte en el arrebatamiento. ¿Ves? Entonces es importante leer la palabra del Señor. Los proverbios son muy maravillosos, los proverbios, porque están... No había leído proverbios yo desde que comencé a publicar los videos. El proverbio está lleno de consejos maravillosos, lleno de consejos maravillosos. Imagínense que aquí dice excelencia de la sabiduría y en el capítulo 3 dice exhortación a la obediencia. Así el Señor, así que les recomiendo leer, es muy entretenido proverbios, es muy entretenido. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Espero que les haya gustado y que la guarden como un tesoro preciado, que sea un bálsamo para su alma y la guarden como un tesoro preciado. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Dios así lo permite. Que estén todos bien. Bendiciones.